Hola, ¿cómo les va, chicos? Buen día. Bueno, me tocó a mí dar este tema que es de retinopatía diabética en pediatría y lo primero que les quiero aclarar es que es raro encontrar el espectro completo de todas las lesiones diabéticas en los chicos, en los niños, ¿sí? Porque no le da tiempo a la enfermedad de hacer ese tipo de lesiones. Yo acá voy a hablar de todas las lesiones que hay, pero les repito que es raro encontrarlas en niños. ¿Cómo paso acá? Ya estoy. Ahí está. Bueno, fíjense acá el primer cuadrito, es lo que le decía recién. ¿Cuándo se inicia el cribado? Es decir, cuando ustedes van a pedir un fondo de ojo, ustedes lo piden en el debut y está bien que así sea. Eh, Generalmente a los 10 años de edad del niño, ¿sí? Y cuando hay cambio hormonal, es decir, cuando el chico pasa a la pubertad también se pueden ver ese tipo de cambios. Generalmente lesiones no vamos a encontrar, salvo que hayan pasado bastantes años, es decir, entre 2 y 5 años desde el comienzo de la enfermedad hasta que nosotros lo vemos. Pero está muy bien que lo pidan como un fondo de ojo de base, porque generalmente, bueno, no encontramos nada. Entonces, si hay algo nuevo, lo vamos a poder tener esa comparación entre un año y el otro, ¿no es cierto? Bueno, la clasificación de retinopatía diabética es esta que está acá. Nosotros la clasificamos en el paciente tiene o no tiene retinopatía. Si no tiene retinopatía, listo, fondo de ojo normal, se va a su casa. Y si tiene retinopatía, hay que clasificarla en dos grandes grupos. La primera es la retinopatía diabética, que es no proliferativa, donde las lesiones en una primera instancia son reversibles. Y el segundo grupo es la retinopatía diabética proliferativa, donde ya estamos ante cuadros más graves, donde el tratamiento hay que ser muchísimo más agresivo. Esto lo leen, pero lo más lindo es ver las fotos. La retinopatía diabética no proliferativa leve tiene solamente microaneurismas, es decir, en el fondo de ojo vemos puntitos al lado de los vasos que son pequeños aneurismas de estos vasos y a veces algunas hemorragias muy chiquitas. Cuando pasa a ser una retinopatía diabética no proliferativa moderada, se van agregando lesiones, empiezan a agregar hemorragias, también chicas, digamos, en llama o en puntos. Y si pasa ya a una retinopatía diabética no proliferativa severa, encontramos lesiones en todos los cuadrantes en el fondo de ojo. Las hemorragias son un montón, más de 20 hemorragias. La regla es del 4-2-1, es decir, más de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes, 2 rosarios venosos en alguno de los cuadrantes, y eso que dice ahí, AMIR, son unas alteraciones intrarretinianas, son como shunts entre arterias y venas que genera hipoxia en la retina y se da uno de esas IRMA o AMIR en un cuadrante. Y después la retinopatía diabética proliferativa, que también tiene una graduación, o sea, hay algunas que son de alto riesgo, otras son de bajo riesgo, donde ya hay neovasos en el fondo de ojo y donde ya les digo, el pronóstico visual se altera muchísimo. Bueno, fíjense esta primera fotito, a ver si les puedo puntear acá. Las microhemorragias, son todas chiquititas, y algunos exudados también. Uno mira este fondo de ojo y bueno, sí, hay retinopatía, pero un fondo de ojo que dentro de todo está limpio. Nosotros le vamos a decir al paciente, le vamos a contar a ustedes, miren, tiene esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que mejorar el metabolismo, hay que bajar la glicemia, porque esto es producto de altas glicemias durante mucho tiempo. Fíjense la diferencia con este, mucho más sucio, o sea, hay más cantidad de hemorragias, más cantidad de exudados, está más afectado el fondo de ojo. Igualmente acá también las lesiones son reversibles. Si uno se pone las pilas con este paciente en bajarle la glicemia, o sea, no nosotros, sino el paciente, en bajarle la glicemia, esto puede retrogradar. A medida que vamos avanzando, vamos agregando lesiones. Y fíjense, esto es importante también, esto ya es la mácula, hay edema macular. La visión acá a este paciente es muy mala. Acá les hice una foto un poco más chiquita, perdón, con más zoom, para que ustedes vean también que hay unos microaneurismas, a ver si encontramos alguno ahí, fíjense esto, son los aneurismas que están al lado de los vasos. Estos son hemorragia, la diferencia con los aneurismas que están al lado de los vasos. Y los exudaditos que hay, son todos exudados duros estos. Los exudados algodonosos son distintos, a ver si tengo alguna foto, se los voy a mostrar.
Bueno, otro zoom que hicimos ahí con las hemorragias, para que ustedes vean, y ahí lo mismo. Bueno, este es un esquemita de dónde están las lesiones, porque uno las ve acá, algunas son superficiales, otras son un poquito más profundas. Fíjense, nosotros vemos el vaso acá y dónde está instalado el trasudado. Bueno, y esta es otra fotito donde ven que también los vasos, los neovasos son muy superficiales, por eso son pasibles de sangrar y de hacer otro tipo de complicaciones. Eso estábamos hablando de la retinopatía diabética no proliferativa. Ahora, la proliferativa también se divide, como dijimos, en 3 grandes grupos. Sin CAR quiere decir sin características de alto riesgo. Es decir, que hay neovasos, pero son pocos. Ocupan menos de media papila, de medio cabeza de nervio. Perdón, a ver, área de neovasos en menos de tamaño menor a media área papilar en uno o más cuadrantes. Esa sería una de las definiciones. Y los neovasos en disco de menos de 1/3 de disco, es decir, pueden estar en cualquier lado que no sea la papila, que tiene que ser de este tamaño, o en la papila preocupa menos de 1/3 del área del disco. Ya cuando empezamos a tener características de alto riesgo, esto cambia, ¿sí? Hay neovasos en disco más de 1/3 del disco, hay hemorragias vítreas preretinianas, ¿sí? Y hay neovasos que no están en la papila con hemorragias también. Y cuando ya esto es avanzado, se generó un desprendimiento de retina, tiene una hemorragia vítrea muy extensa, generó glaucoma neovascular o directamente el ojo se fue a la tisis. Se fue a la tisis y se atrofió, quiere decir, porque tuvo un desprendimiento de retina, entonces pasó eso. Bueno, fíjense acá. Acá hay algunos neovasos, pero no se ven bien. A ver la otra. Acá sí se ven bien. Estos son neovasos que no están en la papila, estos de acá. No sé si lo logran apreciar, ¿sí? Acá sí se ven bien. Toda la papila está llena de neovasos. Todo esto no es normal, ¿no es cierto? Todo esto es una gran cantidad de neovasos, que estos neovasos sangran, por cualquier motivo sangran y generan fibrosis, generan tracciones y bueno, y todas las complicaciones que se dan a la diabetes. Acá se ven los dos, o sea, se ve de este lado toda la neovascularización papilar y acá en otros sectores la neovascularización elsewhere, dicen en las clasificaciones, que es decir, en otra zona del fondo de ojos. Bueno, fibrosis, tracciones, todos estos vasos generan esto después, esta fibrosis, y después esto genera tracción y desprendimiento de retina. Acá más fibrosis. Esto es paciente hay que operarlo, esto no retrograda ni con tratamiento médico, nada, hay que operarlo sí o sí. Y acá tenemos una gran hemorragia preretinal, que también esos pacientes van a vitrectomía. Hemovitrio, a veces en los chicos ya les digo, no, esto yo nunca vi por lo menos, no sé, Silvi. Pero esto nosotros en el hospital Cuyen, esto todos los días venían los pacientes así, vuelve a hacer el fondo de ojo, no se ve nada, todo sangre, hemovitrio. Cuando baja el hemovitrio nos encontramos con esto, tracción, desprendimiento. Bueno, y un capítulo aparte de la retinopatía diabética es el edema macular. A veces hay pacientes que fíjense que el resto del fondo de ojo, uno mira los vasos, no encuentra mucho, una papila relativamente normal, pero tenemos todo esto acá. Esto es un edema macular que le va a generar una alteración grave de la visión y hay que tratarlo a estos pacientes porque no ven. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, de edema macular. Y acá el OCT, que a nosotros tanto nos gusta, cómo se ve el edema macular, que todo esto acá es líquido. Y esto, por supuesto, impide la llegada de la señal visual. Esta es la clasificación del edema macular. En retinopatía diabética todo tiene sus clasificaciones. Este es un grupo que realizó un estudio, fíjense, el año es viejo, pero nos seguimos basando en esto nosotros. Y la clasifica al edema macular en si es clínicamente significativo o no. ¿Sí? Y para eso da cuánto tiene que medir, a cuánto está del centro de la fobia, digamos, son todas cuestiones muy técnicas, pero bueno, que nos sirven a la hora de llevar al paciente al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Bueno, como les dije, los primeros estadios que son reversibles, el tratamiento es metabólico, es decir, controlar la glicemia, medida higiénico-dietética, la educación del paciente, los hipoglucemiantes orales, la insulina, todo lo que ustedes ya conocen.
Pero si esa retinopatía ya pasó a una no proliferativa, moderada o severa, tenemos que hacer láser. Tenemos que quemar toda esta retina para que mejoren las condiciones internas del ojo y no vaya a las complicaciones. Cuando tenemos hemorragias en el fondo de ojo, cuando tenemos tracciones, con esto no nos va a alcanzar. Vamos a tener que hacerle una vitrectomía al paciente. Son cirugías gigantes, enormes adentro del ojo. También se usan los anti-beige, que se usan sobre todo para los edemas maculares, ¿sí? Que son, digamos, inhiben la proliferación de estos neovasos y hacen que la inflamación a nivel macular sea inferior. Bueno, esto da para hablar 800 horas de este tipo de drogas. Eso en cuanto a retinopatía diabética. Les repito que los chicos, más que alguna hemorragia, algún exudado, yo por lo menos nunca vi. Pero esa sería la cascada y la evolución natural de la retinopatía diabética. ¿Quieren preguntar algo? Y en cuanto a la retinopatía hipertensiva, digamos, nosotros estamos muy acostumbrados, repito, a verlo en adultos, como algo de todos los días, pero los chicos tienen que haber una causa, o sea, no sé ustedes cuánta hipertensión en niños están viendo. Yo creo que hoy con el tema de la obesidad y demás se ha elevado un poquito la cantidad de pacientes, pero si no, generalmente hablamos de hipertensión secundaria, lo que nos daría este tipo de... Bueno, acá es una clasificación... ¿Cómo? Ah, pensé que me había preguntado. Una clasificación primero de, bueno, cómo se considera, digamos, normal la presión en niños y cuando está elevada de distintos estadios. Bueno, esto es lo que les decía recién. Es raro la hipertensión esencial en niños, como lo vemos en los adultos. Generalmente tiene que ver con hipertensiones secundarias. Y bueno, la gran cantidad acá de causas, según la edad de los chicos, ya fíjense que en el adolescente sí, nos vamos más a la hipertensión esencial más parecida a la de los adultos. Pero en general tiene que ver con enfermedades renales, ¿no es cierto?, con coartación aórtica, estenosis arteriales, alguna displasia broncopulmonar y demás que genera esta hipertensión secundaria. Bueno, en el fondo de ojo nosotros vamos a ver otra vez la clasificación. Esta clasificación de Kate Wagener es la que nosotros tenemos en cuenta, distintos grados de alteración según lo que veamos. Hay alteraciones, o sea, nosotros miramos la relación entre la arteria y la vena, cómo es, que se tiene que respetar, y vemos si hay cruces arteriovenosos patológicos, ¿sí? Después también se ve, según el calibre de la arteria, hay ciertos brillos que se ven en las arteriolas, que son, por ejemplo, el brillo se dice en hilo de cobre o en hilo de plata, y según eso lo vamos a clasificar. Bueno, fíjense acá. Esto sería, digamos, no se ve bien, pero sería como, no tiene ningún tipo de alteraciones. Justo me tocó se ve mucho coroides, así que no se ve bien la retina, pero esta, por ejemplo, ustedes ven ahí, fíjense, esta es la arteriola y esta es la vena. Fíjense la diferencia, qué gruesa que es la vena con respecto a la arteria. Eso no es normal. Y esta deflexión acá, esta unión, hace que fíjense que sea como esté más estenosado al comienzo y al final del cruce. ¿Sí? Estas alteraciones tienen nombre. Este se llama signo de Salus, cuando hay una deflexión pre y post cruce. Acá agregó, por ejemplo, bastantes exudados, porque esos vasos, que no se pueden autorregular por la gran hipertensión que tienen, trasudan. Entonces tenemos trasudados, tenemos exudados en el fondo de ojo. Y acá fíjense esto, agrega edema de papila. Esto en general tiene que ver con hipertensión maligna, con esas hipertensiones que son recalcitrantes que no se pueden bajar con nada, ¿no es cierto? Generalmente feocromocitomas y demás que, bueno, ustedes seguramente los ven. Bueno, acá más de cerquita lo que les decía recién, fíjense acá este cruce. Está la arteriola, fíjense el brillo que tiene. Uno podría decir que es un hilo de plata, por ejemplo. Y acá la vena, cuando pasa la arteria por encima, es como que pareciera que no hay nada acá. Bueno, esto es un cruce pretrombótico. Esto acá puede ser tranquilamente después una trombosis de la vena y eso genera muchísimas alteraciones en el fondo de ojo y en la visión.
Bueno, esto ya es visto con una fíjense la pared, está como en una pared muy engrosada. Y allá arriba, este signo se llama signo de Gunn, cuando parece que desapareciera adelante y atrás. Y este de Salus, porque solamente hay una deflexión, o sea, un cambio en la dirección. Bueno, acá lo mismo, pero esquemáticamente, para saber cómo se clasifica los cruces, esto es normal, ¿sí? Acá se empieza como pareciera como a tomar otra dirección. Fíjense acá, es lo que decíamos recién, el signo de Gunn cuando parece que desapareciera de un lado y de otro. Y ahí le vamos poniendo según el cruce que tiene, ¿sí? Y qué grado de alteración encontramos. Fíjense esta compresión venosa severa, y esto es lo que le decía recién, pretrombótico. Bueno, sigo con el esquema de cómo se llama cada signo, esto para que ustedes después lo vean. Y acá hay una clasificación, ¿ven? Cómo es la relación, cómo debe ser normalmente la relación entre la arteria y la vena y cómo se altera en los cruces. Bueno, signos oftalmológicos, acá fíjense todo lo que hay según el grado de alteración que nosotros encontremos en el fondo de ojo. Esto después léanlo, fíjense que podemos encontrarnos con estas disminuciones, alteraciones de los cruces, disminuciones de los calibres, las irregularidades de los trayectos. Este que dice acá, vénulas tortuosas, ya la vamos a ver, signo de Gis, parece que el fondo de ojo está todo despeinado, todo electrificada, el árbol vascular. Y después, bueno, las complicaciones, las trombosis venosas, las atrofias de la retina, porque no tiene oxígeno, los macroneurismas, vasoconstricción generalizada hasta la atrofia retiniana, ¿no es cierto? Eso ya cuando hablamos de patologías más severas y sobre todo de hipertensión maligna, que tienen edema de papila muchas veces. Acá está lo que decíamos recién, fíjense, parece que está todo enrulado. Estas venas, esos otros signos, el signo de Geist, ahí está, de Gist, todo enruladito el fondo de ojo. Bueno, acá también, fíjense que la papila no es normal, acá estos bordes no son normales. Es una hipertensión maligna, tiene todo, tiene el enruladito, los cruces alterados, antes y después, exudados duros, bueno, todas las alteraciones. Bueno, atendiendo a todo esto que les contaba recién, según cómo uno las clasifique, fíjense que también hay pronósticos visuales y pronóstico de vida, porque este pronóstico, el grado 1 y grado 2, cuando uno analiza los cruces, analiza los signos, generalmente son pacientes que en el fondo de ojo tienen estos grados y no tienen lesiones a nivel de otros órganos blancos, como el riñón o el corazón. Ya grado 3, hay menor esperanza de vida porque indica que hay daño en otros órganos, y el grado 4, que es la hipertensión maligna con edema de papila, generalmente tienen mal pronóstico de vida. Y nada más. Muchas gracias. ¿Me quiere preguntar algo? Muchos signos, muchas clasificaciones. Es raro que lo veamos también, o sea, yo sí, por ahí en los malignos, digamos. O sea, ustedes si tienen algún caso así que tengan presente de algún niño con hipertensión maligna, por ejemplo. Yo vi una sola vez, me acuerdo, pero una nena habrá tenido, no era nena, ya tenía 18 años, con todo, con todo. Ya era grande. A lo mejor a los 14 o al 15 tenía algo, pero no llegaba a hacer lo que tuvo después. Después se murió también. Muchas gracias. Sí, ya está.